19 años, una gran temporada en Francia, otra muy buena temporada en Premier League. Ahora llega a vestir la camiseta de Tottenham, un extremo distinto a este equipo de Postecoglou, un regateador. Hoy vamos a hablar de Wilson Odobert. Acá estamos en un video muy especial. No lo pudimos mantener tan en secreto el video como Johan Lange, el fichaje de Wilson Odobert. Uno de los fichajes más ilusionantes en el sentido de esta dirección deportiva, porque estamos hablando de un data LED, de un fichaje que está encarado por los datos y cómo el jugador se acopla al sistema de juego de Postecoglou y qué le puede dar este equipo. Vamos a estar hablando de todo eso en este video, a puro dato y a pura ciencia. ¿Por qué Wilson Odobert es el extremo que necesitaba Ange Postecoglou, tanto para su banda izquierda, como lo vimos en el primer partido con la camiseta del club ante Everton, como puede ser por la banda derecha en el ataque de Tottenham? Así que Juan Pablo, un chico muy ilusionante de 19 años en una posición donde hemos estado hablando a lo largo de este mercado de fichajes. Quizás Tottenham podría haber ido por una estrella, pero me parece que se cerraron los caminos de los Pedro Neto, los Everechi ese, y terminó yendo por un chico muy esperanzador en esta posición de extremo regateador. Sí, creo que todos estábamos un poco ilusionados con ciertos nombres, nombres de jugadores que hemos visto en primera rendir a gran nivel, pero como decís, se cerró la ventana de esos jugadores por cuestiones financieras, cuestiones de agentes haciendo arreglos. Que la verdad deja mucho que desear. Mensajito para el Chelsea ahí por lo bajo. Sí, pero terminamos yendo por un perfil de jugador, creo que es muy interesante por como vos decís, ¿no? Está incursionado por los datos. Creo que al principio no me ilusionaba tanto porque tenía otros nombres en mente y otra perspectiva de este fichaje. Pero te detengo Pero ahí. Me lo vas a decir al final del video, si estás ilusionado o no. Así que vamos a arrancar con la historia de contar de Wilson Odobert, que es nacido el 28 de noviembre de 2004. Es más joven que yo. Otro de los fichajes de este mercado que es más joven que yo en Tottenham. Este caso por solo 21 días. Recuerden, yo soy el 7 de noviembre. Cuando quieran me mandan un saludo en mi cumpleaños. Nació en 40 kilómetros al este de París, en esa misma ciudad donde se crió. Empezó a entrenar en USF Trilport y estuvo hasta 2017 cuando pasó al PSG, donde según Transfer Market en la 21-22 metió 19 goles y dio 4 asistencias en 30 partidos en el sub-19. Pero a pesar de tener todos estos números tan despampanantes en lo que sería la academia del equipo de la capital francesa, le ofrecen firmar su primer contrato antes de debut profesional y en 2022 decide declinar esa oferta e irse libre al Troyes. Debutó contra el Montpellier en esa temporada 2022-2023 en la primera fecha, entrando unos minutos sobre el final, pero ya el tercer partido era titular, jugó los 90 minutos, a los siguientes dos partidos contra Angers y Mónaco mete 2 goles, arranca bien esa temporada, donde terminó sumando 4 goles y 2 asistencias en 1765 minutos a sus 17-18 años en el Troyes, que salió 19º con 24 puntos en esa Liga. Por eso no nos queremos centrar específicamente en los números de contribución goleadora, de goles y asistencias, sino tenemos, Juan Pablo, un montón de números más para adentrarnos. sí, porque, y acá es donde creo que siempre tenemos que hacer foco, ¿no? Los que nos gusta hablar de los jugadores sin exponer los números a algo que no son, porque el contexto es importante, ¿no? Justamente estamos hablando de un equipo que terminó número 19 en la liga, que la verdad no tenía mucho con qué pelear, pero Odegaard fue una de esas luces positivas del equipo, terminando, como bien decías, a sus 17, 18 años, en el percentil 80 de
dribles, ¿no? Comparado a todos los otros extremos de la liga, que realmente es un número muy alto para Sí. hacer su primera temporada profesional. Sí, sí, y ahí obviamente vemos el radar, es de un jugador que está debutando en una de las 5 grandes ligas en ese momento. Vemos que el otro percentil que está muy alto, que es el más alto de ese radar, es el percentil 87 en cuanto a duelos defensivos, porque es un jugador que, como vamos a estar viendo en imagen, ahí tenemos mapas de lo que es todo su territorio defensivo y cómo abarca ese campo. Lo hemos visto mismo en su debut en Tottenham también, teniendo contribuciones para las transiciones. Hay también otro gráfico muy interesante que muestra estas recuperaciones altas en las que contribuye al equipo Wilson Odobert. Un jugador que es muy interesante para esto de la transición también en cuanto a lo que refiere a lo defensivo, porque puede estar en el bloque bajo y salir en velocidad, sobre todo con el acarreo que tiene, que es algo que vamos a estar hablando mucho de él, y vemos ahí todos en el mapa las acciones de acarreos que son efectivos y no efectivos, pero bueno, un jugador que vamos a ver que acarrea mucho dentro del área, que como decíamos ha tenido 2 asistencias esa temporada y tenemos ahí el mapa de esas asistencias, pero lo más interesante que teníamos que ver, Juan Pablo, también, son todos esos números que son muy interesantes, que refieren a todas las acciones que tiene que tener un extremo, que son los regates, los centros, los tiros en un jugador que convirtió 4 goles de 2,89 expected goals esa temporada. Sí, a ver, justamente vos lo decías, ¿no? Lo más interesante es ver cómo generó esas asistencias, todos los pases, ¿no? Que hizo, que sí generaron tiros y no terminaron siendo asistencias también, que pueden ver justamente en uno de los gráficos, que son un montón esas acciones también. Pueden ver la cantidad de tiros que tuvo Wilson Odobert, que tuvo 27 tiros, ¿no? De sus 4 goles, que tuvo más goles que goles esperados. Eso también te habla de la calidad de su definición también, y por sobre todo sus acciones como extremo, ¿no? Que es justamente una de las cosas que veníamos hablando en el canal y que veníamos tratando de interiorizarnos mucho de qué es lo que se necesita de los extremos, justamente. Acá vemos, ¿no? En este gráfico vemos justamente un mapa de calor que, porque se mezcla con el mapa de calor, en Sí, sí. donde tiene mayor intensidad y menor intensidad. Vemos un mapa de calor que está predominantemente cerca de la raya por la banda izquierda, pero que también tiene sus acciones muy interesantes, tanto por el centro como también por la derecha. Es decir, un jugador que abarca una gran parte del campo, que tiene duelos exitosos en una gran parte del campo, y también podemos ver lo que serían todos los centros, ¿no? Desde distintas partes del campo, cómo los ha explotado, los ha utilizado en su primera temporada como profesional, Sí. ¿no? Justamente ¿por qué? Porque tenemos que hablar de que su nivel de éxito de centros por la izquierda había sido un 28%, y su nivel de éxito por derecha había sido un 36%, que es bastante alto para una primera temporada como profesional, Mati. Sí, y vamos a estar hablando de Burnley porque todos estos datos y estos registros, estas características del jugador se replicaron en la Premier League la temporada pasada. Dio el salto a Inglaterra por 12 millones de euros la temporada pasada en un Burnley que hizo bastantes fichajes de este estilo de jóvenes. En ese momento Wilson Odobert tenía 18 años. Y cuando llegó a la Premier League sus primeros minutos son contra Newcastle de visitante. Al siguiente partido va al banco y no entra contra Luton en un partido, duelo directo por la salvación, pero al siguiente es titular contra Chelsea, que ahí es donde empiezan a ir un poco más derechas las cosas. Metió un gol de zurda para poner el 1-0 en un partido que iba a terminar 1-4, lamentablemente para Marley, pero tiene ahí su primer highlight en la Premier League. Al siguiente partido también fue titular contra Brentford y después tuvieron que pasar
un par de partidos para volver a jugar de arranque, que fue contra Brighton en el Amex. En el comienzo del segundo tiempo mete un muy buen gol, un partido que iba a terminar empatado 1-1. Vamos a ver que más adelante, por ejemplo, contra Fulham fue, creo que 2 partidos después, en Craven Cottage metió un gol todavía mejor, que fue galardonado como el gol de la temporada de Burnley. Desde ese mes de diciembre hasta el final de la temporada, fue titular en los 23 partidos de Premier League que restaron hasta que concluyeron en el descenso de ese Burnley. En su total en el club llega a sumar casi 2.500 minutos, donde metió 5 goles, incluido uno el semana anterior, la pasada, un lunes en el comienzo de Championship contra Luton, y dio 3 asistencias también en 34 partidos en total. En el elenco de Vincent Kompany, y como decíamos también en este comienzo de Championship, cambio de mandato a Scott Parker. Sí, justamente tenemos que hablar tanto de lo que dijo, creo, Vincent Kompany, como pasar por arriba también un poco de lo que dijo Scott Parker en el mando por este breve espacio de tiempo, arrancando por Vincent Kompany, que justamente había dicho que él creía que la gente no sabía lo bueno que era, ¿no? Y bueno, activó el anti-Mufa, ¿no? Que en Inglaterra se diría el anti-Jinx, para decir que justamente cree que va a tener buenos recuerdos cuando se hable de él, de lo que él dijo 5 o 6 años en adelante. Y es algo también, Mati, que Scott Parker dijo algo similar, diciendo que no podía dejar pasar la situación de Tottenham y que un club tan top lo vaya a buscar, pero que tenía una calidad tremenda y un nivel de profesionalismo muy importante también. Sí, sí, en un momento Company decía como que no quería tampoco hacer crecer las expectativas, pero la verdad, diciendo ese tipo de cosas, y también Scott Parker la ponen difícil. Un jugador que, si se le quiere encontrar un pero la temporada pasada, está relacionado también a lo que fue el Burnley, un equipo que quizás necesitaba mucho de él, porque lo hemos hablado con Rodrigo Cumbraos en el video que hicimos en general sobre todos los extremos de Tottenham. Gran parte de la responsabilidad de la creación y acciones de tiro recaía en Odobert. En Burnley, dicho sea de paso, terminó jugando más como un 10 que como extremo a final de temporada. Pero bueno, había veces que quizás quedaba como medio desolado y desaparecido por la banda en un equipo que no tenía mucha preponderancia en el juego en la mayoría de sus partidos en Premier League, pero es algo que creemos que cambiaría en un equipo como Tottenham, de mucha más intensidad y protagonismo dentro de sus partidos. Lo hemos visto mismo en este último partido ante Everton. Pero bueno, a repasar, como hemos visto antes, los progressive carries de Wilson Odobert, los acarreos progresivos, que como vemos en ese Pampa, es muy interesante lo que pasa ahí por ese costado izquierdo, que veremos en Tottenham si lo puede replicar también por el derecho, que quizás es donde más espacio va a tener a lo largo de la temporada, que es el cuarto jugador en la Premier League que tiene los acarreos en promedio más largos, con esos 7,9 metros en promedio, y como vemos ahí, de los acarreos de más de 20 yardas en la Premier League, tiene bastantes y está el mapa inundado de ellos, muchos terminando dentro del área, que es lo más importante para este tipo de jugadores. Harry Brooks, que es un entrenador profesional de fútbol, pero en niveles más inferiores y seguidor del club, habla mucho de una habilidad que es rara de ver en este tipo de extremos, a pesar de que son especialistas en esto, y también lo hemos hablado con Rodrigo en el video, que es que él, cuando conduce por la derecha, suele conducir con la pierna izquierda, y cuando conduce por la izquierda suele conducir con la pierna derecha. En definitiva, como lo resume Harry Brooks, unpredictable as it gets. O sea, es lo más impredecible que se puede tener, y es, creo, la mayor aptitud que tiene este jugador, y una de las características más interesantes, porque uno,
cuando lo ve a Odobert yendo en el mano a mano contra el defensor, si detiene la jugada, no sabes para dónde va a salir. Y eso, dice Harry Brooks, que no es solo importante para verlo en la televisión, sino que te marca que tampoco el defensor sabe para dónde va a salir su contrincante y no puede predecirlo. Entonces es algo que es muy interesante de este jugador y por algo es uno de los que más destaca en cuanto a los acarreos y sobre todo acarreos progresivos y acarreos en take-ons, en regates, en superar al rival. Ahí estamos viendo un gráfico seguramente de que es de los jugadores de la Premier League pasada el que el mayor porcentaje de sus acarreos son progresivos, o sea, del total de acarreos es el que generalmente más hacia adelante suele ir y es uno de los que más también tiene acarreos que incluyen estos take-ons, que incluyen estos mano a mano superando al rival. Estamos hablando de que jugadores que están cerca de él en ese gráfico y por debajo pueden ser Mitoma o Garnacho, algunos que lo superan en algunas cosas y en otras no, Jeremy Doku, Oubene, Colioyo, Kudus, la verdad que un jugador muy interesante y que en definitiva Juan Pablo estamos volviendo al punto, pero que es interesante verlo en el equipo de Postecoglou porque es justamente lo que necesitaba porque no lo tenía en sus otros extremos, en los Kulusevski, en los Brennan Johnson y mucho menos en los Timo Werner. Sí, Odover tiene el más alto número de carries por pelotas tocadas, ¿no? Justamente que va acorde con Brian Johnson y un poco menos con Kulusevski. Pero en lo que sí se nota la diferencia, justamente, es que ese porcentaje de carries, que son progresivos, Odobert es más progresivo que Brennan Johnson y que Kulusevski, teniendo un 18,7 contra un 15 de Brennan y un 12 de Kulusevski. Y no solamente eso, sino que tiene un porcentaje de, obviamente, de llevar la pelota hacia el área del penal en mayor frecuencia que Kulusevski y que Brennan Johnson, con 8,8 por sobre el galés que está en 7,5 y Kulusevski que está en el 7%. Y después, la otra parte interesante es justamente la eficacia, ¿no? Con la que convierte un regate, ¿no? Porque ahí te habla no solamente de la confianza, sino de la habilidad, que justamente para tener un drible exitoso, Odobert le cuesta menos, muchos menos intentos, Claro. que lo que le cuesta a Kulusevski y a Brennan Johnson, casi que teniendo la mitad de intentos necesarios que Kulusevski y aún menos que Brennan Johnson para poder ser exitoso en él. Porque ahí lo que nos dice la estadística, primero es que Odobert lo intenta mucho más, porque solo cada 7,7 toques intenta un regate cuando, por ejemplo, Brennan Johnson y Kulusevski están cerca de los 13 toques para intentar un regate. Y después, los toques que necesitan Brennan Johnson y Kulusevski para tener un regate exitoso, o por lo menos ese ratio de regate exitoso cada toque, es de 1 en 16 para Wilson Odobert y 1 en 30 para Kulusevski y 1 en 40 para Brennan Johnson. Estamos hablando también de un chico que tiene un porcentaje de sus acciones que crean tiros que vienen más que nada de los take-ons. Como vemos, un 13% de sus acciones que generan tiros vienen de los take-ons, cuando solo el 7% y el 5,6% de Brennan Johnson y Kulusevski respectivamente vienen de ese tipo de acciones. Lo único que hay que tener en consideración con este tipo de extremos, como se habló mucho cuando Guardiola implementó a Jeremy Doku en su elenco, es lo que pueden traer en cuanto a que se pierda la posesión en ese duelo mano a mano y eso traiga una transición defensa-ataque del rival, básicamente un contraataque, y que eso lógicamente es mucho más repetido en el juego de jugadores como Wilson Odobert y Kulusevski, que lo dicen los números ahí, son mucho más arriesgados y toman mucho más riesgos en este tipo de acciones que, por ejemplo, Brennan Johnson. Sí, a ver, creo
lo que nos quedamos con todo esto, justamente, es que puede tener un mayor riesgo Odobert tratando de justamente hacer un drible en menos toques y puede generar una transición, pero depende con la calidad que lo haga, ¿no? Justamente con el nivel de éxito que pueda hacer esos dribles exitosos que por lo que hemos visto en su debut realmente tiene muchísima promesa. Sí, 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 y obviamente dependerá del partido, dependerá del rival, dependerá de qué tanto lo necesite Tottenham tomar ese riesgo. Hay partidos donde quizás lo necesite menos y en vez de tomar ese riesgo de ir al uno contra uno constantemente, prefiere, bueno, este rival sabemos que nos puede salir fuerte en el contraataque, entonces vamos a ser un poco más precavidos y el día de hoy vamos a optar por otro extremo, pero sin dudas Wilson Odobert será una herramienta clave y una llave para abrir partidos, sobre todo contra defensas replegadas y bloques bajos. Otra característica que es muy interesante de su juego, quizás también para este tipo de partidos, pensando en un Dominic Solanke en punta o Richarlison mismamente, es que comparado con Brennan Johnson, Kulisevski, Timo Werner, es un jugador que tiene mucho menos centros intentados por partido, llegando al 1,5 cuando tanto Kulusevski, Brennan Johnson y Timo Werner están rondando los 3 por partido. Pero tiene mucha más efectividad y lo hemos visto la temporada pasada en Burnley. Ha tenido muy buenas acciones desde la banda directamente conectando con un centro delantero dentro del área. Lo ha hecho por alto, lo ha hecho por bajo. Me parece que le va a interesar mucho eso a Ange Postecoglou para que en el momento que no pueda superar en el uno contra uno al rival desde el regate, que abra la pelota, la lleve a línea de fondo y pueda tirar un centro como hacen sus compañeros Brennan Johnson y Timo Werner. Así que será muy interesante para un jugador que dijo Postecoglou que le gusta mucho, que es diferente a los otros extremos, que es un regateador, pero que tildó todas las cajitas, como se dice en Inglaterra, y que están muy contentos de tener a este chico que es fantástico y que, como dijo de Lucas Verbal, Archie Gray, Wilson Odobert es un año más grande. Todos los jugadores que compramos, dijo Postecoglou, es porque creemos que van a tener un impacto y no voy a traer jugadores que yo crea que no van a contribuir en el mediano o corto plazo. Y a ver, es un fichaje que llegó cercano a la fecha de comienzo de Premier League, por eso no pudo estar contra Leicester, pero tenían el ojo puesto sobre Wilson Odobert desde hace ya tiempo y fue para mí uno de los fichajes más ilusionantes, entusiasmantes también, porque se dio así como si nada. Yo me desperté un día a las 6 de la mañana para ir a la facultad y de la nada estaba fichado Wilson Odobert con anuncio oficial y todo. Sí, es algo que Johan Lange tendrá que dar explicaciones de cómo realmente logró ocultarlo hasta casi la publicación oficial, porque fue un fichaje importante por la suma de dinero, digámoslo de esta manera, porque fueron 25 millones de libras fijos, 5 millones de libras variables, con un contrato hasta 2029. Pero fue realmente debajo de la alfombra hasta su oficialización, eh, con un salario que seguramente debe ser interesante para poder traerlo y captarlo desde Early, pero realmente fue uno de esos fichajes, Mati, me parece que nos quedarán en la memoria por años, por ser algo que no esperábamos, ¿no? Sí, creo, yo no recordaba ninguno que se haya dado de esta manera. Creo que hubo un periodista que lo reportó unos minutos antes, pero realmente hasta el mismo día. Creo que ni siquiera el departamento de comunicación del club estaba preparado para sacar el comunicado oficial. Así que una cosa increíble. El nivel de dopamina, ¿no? Como se puede decir en Twitter, subió lo más alto esa mañana para los hinchas de Tottenham con un fichaje que no conocíamos y que está bueno también que a veces se dé de esa manera y no estar penando toda la semana mirando highlights de jugadores que no sabes si van a venir.
Pero bueno, en definitiva, no solo estamos haciendo este video viendo highlights, porque Wilson Odobert ya tuvo su primera titularidad en Tottenham, como decíamos, en el primer partido disponible con el club, que fue en la segunda jornada de Premier League, pero una gran primera aparición para un chico que se le presentó, creo, también el contexto ideal, porque estamos hablando de que Everton presentó un bloque bajo, pero a la vez un Everton bastante endeble en un partido favorable para Tottenham que terminó 4-0 de local, con todo lo que eso significa y lo que brindó el público también en apoyo al equipo, pero ha sido un comienzo ilusionante de la carrera del número 28 que carga Wilson Odobert. Sí, la verdad es que cuando vi la alineación inicial y justamente lo vi como titular, fue como, wow, gran demuestra de confianza de Ange y muy ilusionado de ver qué podía hacer. Y como decís, fue un gran comienzo porque fue el que más dribles registró con 7, fue el que más veces tocó la pelota justamente en el área rival, 7 también. A su vez, fue el que más duelos fue a disputar, que fueron 14, y el conjunto que más ganó, que fueron 6. Realmente son grandes números, ¿no? De vuelta, estamos hablando de un jugador joven que es su tercera temporada como profesional en un contexto muy distinto a lo que fue el Burnley la temporada pasada y lo que fue el Troyal hace 2 temporadas, comparado a un Tottenham que justamente, como decíamos, sale a tratar de ganar cada partido y que hoy por momentos lo vimos, Mati, fue arrollador. Sí, 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 y que seguramente necesite para mí a Wilson Odobert en partidos como estos, pero que se traben y que se dificulten un poquito más. Creo que fue un comienzo muy ilusionante de un chico que también aportó mucho en cuanto a lo defensivo en los momentos que se lo necesitó, en alguna que otra transición estuvo atento y rápido para volver, que me pareció interesante. Y después tuvo alguna otra jugada, un centro que resolvió de cabeza, que no fue lo mejor, pero habíamos investigado en la previa y por ejemplo es un jugador que tiene un 34,8 de sus duelos aéreos ganados, que es algo que dentro de los extremos es un número bastante positivo, pero puede ser algo que le sume a su juego, como hablamos también de las acciones defensivas que lo hemos mencionado cuando hablábamos de su carrera en Troyes, pero en principio un jugador que para mí lo más interesante también va a ser desde su mentalidad, cómo tome él aprovechar las situaciones en los momentos que él tenga minutos en el equipo y en qué tipo de partido sea. Creo yo que va a ser el jugador que más va a sufrir quizás en la visión del hincha si las cosas no salen bien, porque es alguien que va a matar o morir, es alguien que va en el 50-50 con el defensor y si sale bien estamos hablando de una chance clara de gol y si sale mal estamos hablando de un contraataque. Así que es filosofía Postecoglou, es adoptar el riesgo para maximizar las oportunidades ofensivas confiando en que tenemos las mejores herramientas y podemos superar al rival incluso tomando estos riesgos. Pero, lógicamente, a tener paciencia, si las cosas no salen bien, estamos hablando de que hay riesgos que tomar en el fútbol y los que miren a Tottenham y los que conozcan a Postecoglou sabrán que eso es cosa de todos los partidos en este equipo. Sí, y a ver, justamente por eso creo que cuando vi el fichaje y en cierto punto venía haciendo un estudio de los otros jugadores que venían siendo mencionados, como Bakayoko, como Cherky, como Marcus Edwards, como Pedro Neto, veía que tenían mejores números, ¿no? En tanto en acarreos progresivos, en dribles, en contribuciones de gol, en asistencias, en pases clave, pero también tiene que ver no solamente con su edad, tiene que ver con la liga, tiene que ver con el contexto del equipo, para quién juegan y justamente a quién representan, ¿no? Porque Bakayoko juega para un equipo que viene de ganar la liga pasada, Cherky juega con grandes futbolistas en el Olympique de Lyon, Sporting viene de hacer un campañón también.
Pedro Neto, obviamente ya sabemos lo que puede hacer en la Premier también, y están en otro momento de desarrollo, ¿no? Y ahí es donde creo que el contexto ayuda. Creo que Odegaard, este contexto de tener un Postecoglou que ama el riesgo y que lo que necesita es jugadores que arriesguen más, es el ambiente perfecto para que él se desarrolle, porque también Postecoglou lo va a presionar mucho más. En qué sentido va esto? Que si a él le genera un riesgo cada vez que pierde la pelota, lo va a terminar quitando por esos riesgos que le genera, porque justamente la amenaza va a ser mayor a la contribución. Ahí es donde le va a exigir a Odegaard también presionarse en defensa, que es lo que vemos y va acorde a lo que sucedió en su debut, que qué Sí. mejor que haya sido en Premier. Sí, 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 totalmente. Por último, en otra de las situaciones en las que arriesga Odover, que nos había faltado mencionar, es de cara al arco. Es un jugador que ha tenido dos muy buenos goles la temporada pasada ante Brighton y ante Fulham, además de también un remate cruzado de zurda contra Chelsea que mencionamos que fue su primer gol en Premier. Pero mencionaba Alex de The Athletic en un interesante análisis que el 28,6% de sus tiros van al arco, cuando comparado, por ejemplo, con Kulusevski, el 40% de sus tiros van al arco. Es en el aspecto del juego que más sugiere Alex que es donde tiene espacio para mejorar. No solo porque no sea espectacular lo que está haciendo en este momento, sino que a veces tiene algunas fallas y a veces no tiene las mejores de las finalizaciones, sino porque también hay un campo ahí para mejorar y hay una capacidad que se puede explotar. Como decíamos, es un chico que ha marcado goles de afuera del área con combinaciones previas, con remates que salen medio imprevisto, tiene ese ball striking que tanto nos gusta analizar en Londres Blanco, así que seguramente si es algo que pueda trabajar en la mejora en estos años en Tottenham, va a poder marcar la diferencia también desde ahí, porque la habilidad la tiene. Así que me parece que hemos concluido con este vasto y largo análisis sobre el fútbol que puede darle Wilson Odobert al equipo de Ange Postecoglou. Por fuera de los números que traemos, es describir a un jugador que es completamente distinto a lo que tenía Tottenham la temporada pasada y por eso lo queríamos sustentar de tantas maneras distintas. En algunas cosas puede aportarle lo que dan unos, lo que dan otros, pero nadie puede aportar lo que da Wilson Odobert desde el regate, desde el llevar la pelota, desde el ir mano a mano con los laterales, y ahí va a estar la herramienta de Odobert para poder hacerse un lugar en este equipo en el que seguramente tenga espacio, tenga tiempos, tenga minutos para vestir la camiseta de Tottenham, y esperemos que con ese número en la espalda, con el número 28, le vaya un poco mejor que su compatriota. Completamente. Y creo que justamente es un fichaje ilusionante que hoy por hoy, después de haberlo estudiado, es alguien que me emociona y quiero ver en el equipo. También como le estaríamos en una de las estadísticas, tiene mejor porcentaje de centros completados por la derecha. Ahí que creemos que puede hacer muchísimo daño y donde más se necesita ese salto, por sobre todo si esperamos que Solanke o Richarlison sean los que arranquen en el medio con un Heung-min Son o un Mikey Moore ayudándolo por la banda izquierda o así también un Timo Werner, porque una de sus máximas habilidades no solamente son esos centros, sino la calidad de sus centros que son justamente donde le gusta estar a Solanke y a Richarlison, que es en el primer palo para poder empujarla. Es decir, grandes aptitudes para un sistema que parece estar hecho a la medida de lo que Odegaard necesitaba para poder explotar y anunciar sus talentos al mundo. Sí, sí, totalmente. Y este no es un video que esté solo en el canal, sino que hay uno que es básicamente la precuela de esto, que es lo que hicimos con Rodrigo Cumbraos hace unos días, hablando de en general todos los extremos, y en ese van a poder entender un poco más
por qué Odobert para ciertos partidos va a convenir más que esté de la derecha y que Sonny esté del otro lado para que se puedan compensar los ataques, para que se puedan abrir las defensas rivales. La verdad que hoy nos centramos más en Odobert, pero para comprender un poco más también cómo afecta a esta nueva figura al esquema de Postecoglou. Hay un video en nuestro canal con Rodrigo Cumbrados que es muy interesante, así que se los dejamos acá al final, si no la tarjetita acá arriba. Muchísimas gracias a todos. Dejen su comentario cuáles son sus esperanzas, sus expectativas con Wilson y después de su primer gran partido con Tottenham. Así que dejen un like, suscríbanse, ya saben todo lo que tienen que hacer y nos vemos la próxima. Chao, chao.